Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero se encuentren bien al lado de sus seres queridos, cuidándose en casa con esta situación que se nos está presentando a nivel mundial. Lo más importante es el cuidado, la protección, seguridad que debemos tener en nuestras casas y todas las recomendaciones que nos han dado las autoridades. Inicialmente, esta semana está planteado el primer taller que corresponde al tema de la narrativa durante la colonia. Es una gran oportunidad que ustedes hayan llevado sus textos guías a casa, puesto que con estos es que vamos a trabajar este segundo periodo, las actividades y temáticas planteadas para trabajar. A partir de los saberes previos, ustedes pueden entrar ya más a fondo en la temática que se pretende desarrollar en cada una de las actividades. En el taller número 1 nos hablan acerca de la narrativa durante la colonia. Partamos de algo importante que trabajamos en el primer periodo y fue qué fueron los cronistas o para qué se crearon las crónicas. Recordemos que las crónicas en sus inicios fueron creadas o inventadas o se desarrollaron a través de cada uno de los hechos que vivían o que les acontecía a nuestros conquistadores. Ellos en sus viajes, en cada una de sus batallas, cada cosa que les iba ocurriendo, ellos lo iban escribiendo y lo iban relatando, ya sea sus situaciones personales, sus sentimientos, sus emociones, sus tristezas, sus angustias, cada cosa que les ocurría no solo en la confrontación o en las guerras que ellos tenían, sino también desde la parte de los sentimientos y emociones. Entonces, hace parte pues de esta temática. Durante la época de la colonia ya las crónicas dejaron de ser, es decir, se pasaron a un segundo lugar y la narrativa en la época de la colonia ya fue más escrita a manera de prosa, es decir, se empezó a distanciar un poco la crónica y se empezó a hacer la descripción más en detalle de la vida cotidiana, de lo que le ocurrían a los personajes, situaciones vividas en su misma cotidianidad. Bueno, la obra que se plantea para trabajar el segundo periodo, y de hecho ya está en la plataforma Classroom, que es la obra El Carnero de Juan Rodríguez Freile, es la obra que vamos a trabajar o la temática que vamos a trabajar en este segundo periodo. En este taller número 1 está planteado a manera de taller, es como la introducción que vamos a hacer a esta lectura. La obra El Carnero de Juan Rodríguez Freile es un ejemplo de la crónica de conquista que vivieron en ese tiempo, más exactamente en la época de los primeros cronistas en Santa Fe de Bogotá. Aunque esta obra tiene algunos rasgos de crónica, como una parte narrativa, también tiene rasgos de novela, es decir, que el narrador cuenta cada una de las situaciones a través de diálogos, la misma descripción de los personajes, planteamiento de conflictos y algunas situaciones que viven los personajes. Es decir, que esta obra como tal es una historia de una mezcla, podríamos decirlo a manera de collage, entre crónica y algunas características de tipo novela. Las actividades de aprendizaje tenemos en primer lugar la competencia interpretativa. Acá nos presentan un texto, la cual nos hacen una pregunta con relación a la autora. ¿Cuál es la contradicción de sentimientos que la autora nos plantea en dicho fragmento? Hay una opción de respuesta tipo selección múltiple. La idea es que ustedes lean o relean las veces que sea necesario para que puedan deducir cuál es la respuesta más acertada. En el segundo punto dice subraya el fragmento. No van a subrayar el texto guía, tampoco van a transcribir al cuaderno, sino que en su trabajo escrito ustedes me puedan decir cuáles son esas frases en las que de pronto la autora expresa algunas situaciones de penas, tristezas o angustias, la cual ella nos quiera transmitir en su texto. Es decir, ustedes redactan, sacan, extraen de la información del texto, pero lo redactan. En la competencia argumentativa, pregunta número 3 dice, a partir de la lectura explica cuál puede ser el remedio a los padecimientos expresados por la autora, es decir, que ustedes desde su punto de vista, cuáles creen que sean esas de pronto posibles situaciones o de qué manera se podría remediar aquello que le pasa al personaje o a los personajes en estas situaciones. Es decir,
¿Cuál podría ser el aporte que ustedes darían respecto a las situaciones que se presentan en dicha obra? En la competencia propositiva dice, escribe un final para el texto del ejemplo que describa el mal hecho que la autora augura cometió Francisco Martínez Bello. Es decir, es tomado del primer punto, del primer ejemplo, es decir, cuáles fueron esas situaciones que quizás hizo mal el personaje Francisco Martínez Bello, es decir, cuáles fueron esas situaciones en las que él se equivocó o cometió alguna situación indebida. Luego dice, compáralo con el texto original. ¿Cuál es el texto original? Es decir, estamos hablando de la obra El Carnero y compara los dos textos. Es decir, para poder resolver estas últimas preguntas, tenemos que tener ya un conocimiento previo también de la obra y espero que ustedes ya lo estén leyendo, muchachos, para poder hacer el comparativo, que es lo que nos están pidiendo en esta pregunta. En la evaluación de aprendizaje dice, plantea tu opinión o punto de vista sobre el hecho en que los cronistas españoles hagan parte de los inicios de la narrativa colombiana. Es decir, ¿qué opinión les merece a ustedes que los españoles y aquellos que se dedicaron a escribir o a hacer crónicas hayan sido como los pioneros, los que dieron inicios a la narrativa colombiana, a lo que conocemos nosotros en nuestra actualidad como literatura colombiana? Recordemos que todo tiene un origen, venimos, es decir, en el sentido que primero hubo ese origen de la literatura aborigen y obviamente para que existiera literatura aborigen fue también una situación en la que los españoles vinieron aquí a América y nos enseñaron, así como trajeron la religión, las costumbres, también trajeron la parte literaria, es decir, la misma narrativa. Y a partir de ese análisis, explicar la importancia de la obra de Juan Rodríguez Freire. En ese sentido, pues se les pide que deben, en ese sentido, terminar de leer la obra, la que se les compartió a través de PDF, que está en la misma plataforma Classroom, y asimismo ustedes puedan hacer dicho análisis y puedan dar ese aporte sobre la importancia de la obra de Juan Rodríguez Freire. Gracias, chicos.